Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de Clínica de Consejería Familiar. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que ahora se están conectando para poder participar con nosotros en esta transmisión. Esperando en el Señor que puedan encontrarse bien, que puedan estar bien junto con sus familias, sus seres queridos, sus esposos, esposas, padres, hijos, tíos, sobrinos y seres queridos en general. Sabemos de que aún estamos en tiempos complicados por el COVID, esto se está extendiendo, está siendo un poco perturbador para algunos, está estimulando mucha impaciencia en otros y la verdad creo que cada uno de nosotros lo está asimilando de maneras muy diferentes, ¿verdad? Yo les animo a que puedan estar ahí confiando en Dios, estar confiando también dentro de las cosas que nosotros podemos tener al alcance. Les pido que por favor estemos uniéndonos en una actitud adecuada, en una actitud correcta, aún hacia las personas que nosotros estamos viendo que están pasando por alguna necesidad. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios, estamos tratando de encontrar estrategias terapéuticas para llevarlas a la práctica, integrándolas a ese acompañamiento espiritual. Pero creo que es muy importante que podamos siempre descansar en lo que sí podemos hacer, ¿ok? Una conducta moral, una conducta espiritual, una conducta que lleve siempre a ser dadivosos. Entonces, si tú puedes ayudar, apoyar a vecinos, personas cercanas, ahí donde tú estás, yo te animo a que lo hagas. Siempre va a ser una bendición el hacerlo. La palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir, y de verdad el gozo que eso deja en cada uno es una bendición, de verdad, es una bendición. Y si tú estás pasando por alguna necesidad, te invitamos a que puedas estar confiando en el Señor. De una u otra manera, nosotros estamos orando, tratando de apoyar en lo que podemos. Entonces, confía en el Señor, Él no te va a estar abandonando. Para las personas que se están conectando en este momento, les recordamos ahí, pueden estarnos ayudando a que esto pueda llegar a más personas, que les pueda estar ayudando, estar sirviendo en las diferentes formas de su vida, ¿verdad? Puede ser emocional, espiritual, psicológica. Esa es la intención, que pueda sumar. Entonces yo te invito a que le des like ahí si te gusta. Te invito también a que puedas estar compartiéndolo ahí en tu página, puedas estarlo compartiendo ahí a un grupo, un enlace. No sé, esto es a libre criterio, pero creo que está siendo una bendición estos estudios que estamos viendo por este medio. O si no, puedes hacerlo por con otras personas, ¿verdad? En otros lugares. Bueno, ahí se están conectando más personas. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar continuidad con los estudios que hemos estado viendo estas últimas semanas en cuestiones del progreso de una fe, de nuestra vida cristiana, como cristianos o personas con una fe genuina hacia Dios que queremos estar desarrollando, o simplemente como cualidades de un liderazgo hacia tu persona. Lo comento de esa forma porque creo que la palabra de Dios es tan completa, es tan perfecta, que aun si tú no eres una persona que comparte una fe en Dios, estas cualidades, estas características te van a ayudar, te van a servir, porque son formatos de vida que potencializan esas características que tú ya tienes. Y de paso, yo estoy seguro que le vas a dar la razón a Dios. Entonces, por eso te invito a ti que puedas estarlo sumando a tu vida. Bueno, sin más preámbulo en esta parte, vamos a darle inicio con el estudio de hoy, no sin antes hacer una pequeña oración para dejar todo esto en las manos de nuestro buen Dios, ¿ok? Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por un día más de esta transmisión de Clínica de Consejería Familiar. Te pedimos, Padre bueno, que puedas estar ayudándonos a poder tener una mente abierta, un corazón dispuesto, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra y llevarla a la práctica, Señor, hacia nuestras familias, nuestros seres queridos, hacia nuestros vecinos, en el área laboral, en el área social también.
Te rogamos, mi Dios, que nos puedas estar ayudando con una actitud de fidelidad a esto y que de igual manera podamos mostrar en nuestras vidas ese progreso que tanto necesitamos, Señor, como hijos tuyos, como hijos de Dios. Cada uno de nosotros estamos en diferentes luchas, pero esto es alcanzable cuando lo descansamos en ti. Ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Bueno, ahí donde se encuentren, en sus hogares, en casa, les voy a invitar, como lo hemos estado haciendo este último tiempo, que si tienes una Biblia a la mano, por favor, la puedes estar abriendo en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, para poder darle continuidad con los estudios. Ok, si ya estamos ahí, en segunda de Pedro, capítulo 1, ahí en el versículo 5, que es donde prácticamente hemos estado comenzando y desarrollando estos pasajes. Voy a contextualizar nuevamente, voy a darle lectura a la palabra. Desde el capítulo 1, versículo 3, dice su divino poder, lo voy a leer en una versión, se llama Reina Valera actualizada 2015, la van a escuchar un poco diferente, pero en esencia es lo mismo. Dice así: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a bajas pasiones. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción y a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ok? Entonces hemos estado hablando sobre un desarrollo dentro de nuestra vida cristiana, un desarrollo que es sumamente importante para poder estar creciendo de una manera adecuada. Hemos compartido desde un inicio que si tú eres una persona que has tomado una inclinación o una determinación, una decisión que te va a llevar hacia la credibilidad, hacia ti mismo primeramente, de creer que Dios realmente existe y que Él ha hecho una obra en el mundo y a través de su Hijo Jesucristo para salvar a ese mundo que se ha corrompido, alejándose del diseño original que Dios ha establecido para el mundo. Y ese diseño original tiene que ver con un propósito, ¿ok? Podemos estarlo interpretando, definiendo de acuerdo a las necesidades individuales en las que nos encontramos. Sin embargo, Dios diseñó al hombre y a la mujer con un objetivo, con un propósito, y eso era que pudiesen tener una relación con Él. Pero para eso es importante que nosotros podamos entender, conocer y entender cómo Dios se ha manifestado a la humanidad y de qué manera nosotros podemos tener y alcanzar una adecuada relación con Él. Su palabra, la Biblia, menciona prácticamente su moral, su imagen y su operatividad, que tiene que ver la forma en cómo Él actúa. ¿Okay? Desde esta perspectiva, nosotros nos estamos enfocando en el crecimiento, ¿ok? En el crecimiento que el nuevo creyente o el creyente de hace mucho, pero que no había entendido este desarrollo, debe seguir ciertos pasos de desarrollo, ciertos pasos que deben ser involucrados en su crecimiento y en su cotidianidad como hijo de Dios, ¿ok? Entonces, hemos leído segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, y ya hemos hablado de que añade pues, por todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad, tienes que agregar a tu fe, dice, virtud, una característica de un comportamiento moral que hace referencia a una imagen, ¿ok? Una imagen de una persona virtuosa. Este hombre es un cristiano, ¿no? Su título como cristiano ya representa una forma de vida, una conducta.
Bueno, la virtud está haciendo referencia a eso. Ya lo explicamos en el primer estudio. En el segundo estudio estuvimos hablando, añade pues a la virtud, que dice ahí, dice, añade pues a la virtud conocimiento. Y en esta parte del conocimiento, ahí estuvimos hablando la gran importancia que debe tener cada hijo de Dios en leer y estudiar su palabra, ¿ok? Debe crecer. Esto es algo sumamente importante, sumamente necesario y debe ser un hábito constante en todo hijo de Dios, independientemente el don o los dones espirituales que se te hayan brindado según lo relata Pablo en el libro de Efesios, ¿ok? También en Corintios podemos estar viendo la parte de los dones, pero no estamos enfocándonos en eso, estamos hablando sobre conocimiento, ¿ok? Cómo el conocimiento debe ser adquirido por una determinación de conocer de la palabra de Dios. Entonces, inmediatamente después, Pedro dice, añade pues a tu conocimiento, también debes añadirle, ahí menciona dominio propio, ¿ok? Al conocimiento, dominio propio. Y ese aspecto del dominio propio, que es lo que hoy vamos a estar estudiando, hace mención o está haciendo referencia a un grupo de cualidades. Lo podríamos definir específicamente en la palabra según literalmente lo expresa el griego, en kratia, que esa es la palabra. Hace referencia específicamente a una continencia, ¿ok? A una fuerza de voluntad que te hace contener impulsos. Eso específicamente es a lo que se está refiriendo esta palabra, ¿ok? Tiene que ver con una fuerza impartida hacia algo o hacia alguien para dominarlo, para tener el señorío o tener el control de eso a quien tú estás poniéndole una presión. Si lo vemos desde esa perspectiva, vemos que hay una conquista, ¿ok? Hace referencia también a una conquista que yo hago sobre un área o sobre muchas áreas en este caso. A mí me gusta porque el pastor John MacArthur, él hace referencia específicamente sobre esa parte como esa disciplina que se debe tener. Ahí no lo busquen, lo voy a mencionar, lo pueden leer después en sus casas. En Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25, dice, a la verdad, dice, el atleta de todo se abstiene, no para conseguir cosas corruptibles, sino cosas, menciona, incorruptibles. Cosas que no se degradan, cosas que no se pierden, cosas que no se van a perder, ¿ok? Cosas que pueden estar perdurando. Y esto tiene que ver con la gloria. Bueno, específicamente ese pasaje lo estoy mencionando porque en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, cuando menciona y añadir al conocimiento, gnosis, que fue la palabra que estudiamos la semana pasada, agrégale también el dominio propio, encratia. Y encratia, esa palabra Pablo la utiliza en Corintios 9:25, haciendo referencia del atleta cuando dice de todo se abstiene. Entonces, esa referencia de que todos se abstienen y que lo está tomando de la figura de un atleta es a una autoimposición, ¿ok? Es una autoimposición del atleta, donde requiere una contención y una disciplina en abstenerse de ciertas cosas que no van a ayudar ni nos van a sumar para las características, en este caso, orgánicas y fisiológicas que necesitaba, en este caso, el atleta, para poder lograr su objetivo. ¿Ok? Todo eso que estoy mencionando ahorita comprende esa parte. Pablo lo menciona y creo que fue una figura muy acertada de parte de él, obviamente impulsada por el Espíritu Santo, para poder comprender. Cuando nosotros como hijos de Dios queremos dar
cambios positivos, cambios notables hacia un crecimiento que va dirigido hacia nuestra imagen y hacia nuestro conocimiento, debemos empezar a hacer cambios. Pero es interesante porque cuando empezamos a tratar de hacer cambios, nos damos cuenta, hay algunas personas que mencionan que topamos contra pared, ¿no? Ya no podemos avanzar. Encontramos como un límite o un algo que no nos permite seguir avanzando en esa área de nuestra vida. Y yo, cuando testifico que tengo fe en Dios, que soy cristiano, empiezo a mostrar o a tratar de mostrar con mi imagen, con mi comportamiento en primera instancia, vaya que lo soy, ¿no? Que soy cristiano. Y en esa parte trato después de estar justificando mi comportamiento a través del conocimiento. Lo que Pedro está mencionando, agrega a esa imagen el conocimiento para que así pueda ser respaldado y justificada esa parte. Entonces empiezo a leer, empiezo a estudiar, empiezo a adquirir disciplinas espirituales como lo es el tiempo de oración, el tiempo de lectura, momentos de ayuno, el testificar, que son disciplinas espirituales, ¿ok? Y mientras más voy tratando de hacer lo bueno, de comportarme como la palabra de Dios dice, como realmente Dios espera de mí, me encuentro con algo que me detiene. Es impresionante porque si tú has estado en ese punto donde mientras más quieres hacer lo que a Dios le agrada, pero más te equivocas, entonces, entonces tú eres uno del grupo, ¿no? Tú eres uno más del grupo. Y dentro de ese grupo estoy yo también, ¿eh? Estoy yo también. Es interesante porque el apóstol Pablo, ahí mismo en sus epístolas, él menciona que cuando quería hacer el bien, se encontraba con algo interesante en el cual algo se oponía. Él lo mencionaba como su yo, como su propia carne. Queriendo hacer el bien, se encontraba que su carne se oponía y no terminaba haciendo lo bueno que él quería, sino lo malo que él quería evitar. Específicamente, y quiero hacer mención ahí para los que no lo entienden esa parte, perfilando el comportamiento de Pablo y viendo sus capacidades, sus talentos, sus dones, el problema que él tenía en ese momento no era necesariamente un problema en cuestiones de su enseñanza, ¿ok? Sino en la parte reactiva. El problema que Pablo tenía es que Pablo era colérico. Entonces, él al ser colérico era una persona que llegaba, enseñaba muy bien, pero era muy aporreado. Entonces, él tratando de ganar a las personas, a veces no era muy táctil, no usaba de tacto al comunicar las cosas y eso hasta cierto punto ofendía a algunas personas y se alejaba, ¿ok? Ofendía a unas personas, los hacía sentir mal, los hacía sentir tal vez un poco más culpables de lo que ya sabían que eran. Vaya, o sea, yo sé que soy un pecador. ¿Por qué? Porque mi voluntad, mi carne, no siempre es el camino que Dios quiere hacia mi vida. Entonces, todo camino que se aleja de la voluntad y del propósito de Dios, a eso Dios en su palabra le llama amartia. Amartia es pecado. Pecado es desviarse del camino, desviarse de la senda o errar al blanco, al objetivo, al propósito por el cual Dios nos creó, que fue lo que estábamos hablando al principio. Si lo vemos desde este momento, desde este punto, ahora, nos damos cuenta que el dominio propio al que Pedro se está haciendo referencia es el dominio propio a la abstención de ciertas actitudes o reacciones o disciplinarme en ciertas áreas para progresar en mi vida cristiana. ¿Cómo puede ser esas disciplinas espirituales? El orar, el leer, el compartir, el ayunar, el ofrendar, ¿se dan cuenta? Entonces, en esa parte veo que hay una lucha en mí. Entonces, yo no estoy osando
de una disciplina espiritual en el crecimiento. Esa disciplina espiritual Pedro le llama dominio propio. En Kratia hace referencia a esa fuerza de voluntad de someter esas áreas que no me permiten crecer en el conocimiento y en el comportamiento hacia Dios. Quiero leer, pero tengo un problema. Soy flojo, me cuesta. Quiero orar, pero lo hago y si cierro mis ojos me duermo. Eh, o sea, sumamente no recomendable orar acostado. Eso es lo peor que puedes hacer. Eh, Hay cosas en las cuales muchos dicen, es que yo no comparto de la palabra de Dios porque no es mi don. Entonces descartan la responsabilidad del evangelismo justificando no tener la presencia del don, cuando Pedro está diciendo, debes tener dominio de esas áreas. Lo vimos cuando estudiamos el conocimiento. El conocimiento es también una provisión del Espíritu Santo manifestada como un don, pero no porque tú creas que no tienes ese don, no quiere decir que no vas a estudiar la palabra de Dios. Y hace referencia también al dominio propio. El hecho de que a ti te cueste trabajo, eso es algo bueno. Eso es algo que manifiesta que estás yendo por el camino adecuado. Porque si no luchas, entonces algo malo sí está pasando. El beneficio que Pablo tenía en su lucha, en su carne, es que él era consciente que al final sometía todas esas cosas a la voluntad del Espíritu Santo. Sometía y dejaba a los pies de Cristo todas esas luchas para que Cristo luche por él esas batallas. Y es interesante porque aquí Pedro está diciendo, tú tienes que hacerlo. Tú sabes de qué pie cojeas. Tú sabes en qué aspecto estas áreas de tu vida que no te permiten crecer te han afectado. Y es importante entenderlo de esta manera, porque el hecho de que tú ores, de que tú leas, de que tú ayunes, de que tú ofrendes, de que tú compartas la palabra, entre otras cosas, congregarte en la iglesia, entre otras cosas, eso no supone que tú eres un buen cristiano. Eso no supone que tú eres una buena persona. Eso no supone que tú estás haciendo necesariamente las cosas bien. Lo mencionábamos que el hecho de estudiar la palabra como un libro más, porque lo has hecho como una disciplina, no está mostrando un crecimiento en tu vida. Y eso puede estar limitando no solamente tu crecimiento personal, sino tu comprensión de cómo Dios es, ¿ok? Cuando lo hacemos de una manera inadecuada, nuestro conocimiento de Dios se distorsiona, ¿ok? Se distorsiona y de una manera inconsciente empezamos a actuar como creemos que Dios en su palabra lo enseña, pero en realidad es simplemente una opinión. Me quedé en una idea, no en una forma adecuada en cómo debo desarrollarlo. Y es en esa parte donde creo que debemos hacer un hincapié. El dominio propio es la autoimposición de abstenerme y disciplinarme en esas áreas que yo soy consciente que me afectan o me dañan directamente para no crecer como hijo de Dios. Ya tengo una imagen, ya tengo el conocimiento, pero tengo que fusionarlos, ¿ok? Y esa fusión es lo que me va a dar la fuerza y la determinación de yo luchar por lo que sé que es lo mejor para mi vida, que sé que es lo mejor para mi familia, que sé que es lo mejor para mis hijos, que sé que es lo mejor para mi sociedad, mi área laboral, entre otras cosas. La palabra de Dios no se equivoca
Y cuando usó esa figura del atleta, de que un atleta cuando quiere lograr lo que quiere, y eso es ganar, no se prepara para intentarlo, ¿ok? Aquí hay un enfoque filosófico espiritual determinante. El atleta en esos tiempos no se preparaba para intentarlo, no, se preparaba con la plena determinación de lograr su objetivo. Pero para hacerlo entendía que debía abstenerse de muchas cosas. Pablo, en su palabra, menciona, todo te es, todo es lícito, ¿ok? Todo lo puedes hacer. ¿Por qué es lícito? Porque ¿quién te lo puede prohibir? ¿No? O sea, quieres hacer lo que tú quieras, hazlo. Al final es tu vida. Tú vas a decidir si haces lo que quieras. Vamos a poner ejemplos prácticos. Vamos a pensar, tú eres una persona que estás tomando muchísimo alcohol. Ya te han dicho que tomar alcohol puede provocarte un problema a mediano plazo, cirrosis hepática, problemas ahí en otros órganos, y tú dices, no me importa, es mi vida, quiero hacerlo. Y pudiendo vivir 70, 80, 90 años, te mueres a los 45 por una cirrosis hepática. Comienzas a fumar muy joven y estás muy adentro de ese hábito, mal hábito de estar fumando, ¿ok? Es una adicción el cigarro, al tabaco. Y tú lo haces, no me importa, es mi vida, y empiezas a tener problemas, se desarrolla un cáncer pulmonar, ¿ok? Y todas las oportunidades de vida que tú tenías se fueron limitadas porque tú decidiste continuar con ello. No porque no tengas la voluntad. Hay cosas que son adicciones y necesitamos ayuda. Pero aquí está la idea del concepto de un atleta en los tiempos de Pedro. Y es una idea implícita que no se menciona, pero está presente y quiero hacerle mención. Y eso tiene que ver con el entrenador. Eso tiene que ver con el coach, ¿ok? Esta persona muy importante y de la que no se habla es porque solamente es un acompañante. Al final, toda la gloria es del atleta, toda. Él fue quien se esforzó, él fue quien se disciplinó, él fue quien se metió muchísimo a esta parte y él lo logró, vaya, o sea, la medalla se le da al atleta, no al coach. La gloria es de él, pero el atleta tiene a quién acudir cuando logra su objetivo, a quién darle las gracias por todo ese acompañamiento. ¿Ok? Vamos a tener en mente esta parte del coacheo. Esa palabra en kratia hace referencia también a lo que tiene que ver con el dominio de los deseos, ¿ok? El dominio de las pasiones que como humanos, como persona, tenemos. Entonces, yo debo entender algo. Cuando yo aplico un dominio sobre áreas en mi vida, ese dominio a esas áreas son muy específicamente al área de los deseos, ¿ok? Y al área de las pasiones. Porque debemos entender algo como seres orgánicos. Nuestro comportamiento está basado y determinada, muy impulsada por aspectos químicos, ¿ok? Entonces, cuando nuestro cerebro empieza a disparar ahí neurotransmisores, neuroquímicos, que empiezan a afectar nuestro estado de ánimo, nuestra impulsividad, quiero esto y lo quiero ya, deseo esto y lo deseo ahora. Entonces, debemos entender que somos personas químicas, somos personas orgánicas en esta parte y lo que debemos someter son deseos, porque a veces deseamos lo que no conviene, a veces queremos darle rienda suelta a nuestras pasiones, pero se desbordan de tiempos, formas o lugares o cosas inclusive. Otro aspecto tiene que ver sobre el dominio del yo. ¿Ok? El dominio del yo. Y en esta parte en particular, creo que sí debemos estarnos enfocando en ese sentido de que es muy importante porque al final de todas esas cosas que yo me voy a abstener, sean deseos,
¿ok? Deseo de lo material, por ejemplo, pasiones desordenadas que pueden estar impulsadas a desear objetos o desear a otras personas si estamos casados, fornicación, adulterio, hacia lo sexual, hacia lo visual, hacia lo material. Todas esas cosas hacen referencia hacia mi persona. Entonces, lo que debo someter no es solamente el deseo, sino someter mi persona, mi individualidad, mi carácter, lo que me distingue como individuo. Ahora estamos metiéndonos a otro campo. Y por eso quería hacer énfasis en esta parte, ¿ok? Hacia el dominio propio. Porque el dominio propio, uno puede decir simplemente, pues si tienes un pensamiento malo, pues simplemente sacude tu cabeza y ya, o sea, tú debes tener el control de tu vida. Pero para muchos eso no es fácil. Para muchos, sentimientos te pueden gobernar y esos sentimientos que te gobiernan van a producir pensamientos. Y esos pensamientos que tú tengas, psicológicamente hablando, pueden determinar tu comportamiento o tu estado de ánimo directamente. Y más el estado de ánimo. Por eso, cuando un pensamiento te aborda y te inunda, puede llegar en sentimientos de ansiedad, de estrés, de depresión, porque ya te dominaron, tú los permitiste alojar ahí, o fueron tan recurrentes, tan bombardeados de todos lados, que solamente el positivismo no te puede sacar de eso. Necesitas algo más fuerte que te ayude a vencer esas áreas, tanto emocionales como mentales, ¿ok? Entonces, en esa parte voy a mencionar algo que creo que es sumamente tenerlo presente como pueblo de Dios, no solamente como persona, sino como pueblo de Dios, ¿ok? Y una de esas cosas tiene que ver, hablando de que somos seres orgánicos, al sistema límbico, ¿ok? ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico prácticamente está compuesta por tres estructuras que tienen una función relacionada con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. ¿Ok? El sistema límbico es un área de nuestro cuerpo que tiene el control de esas cosas, del área del aprendizaje, del área de la memoria, del área de los impulsos sexuales que tienen que ver con la reproducción. ¿Ok? Y y es importante porque específicamente hablando en medicina, esa área del sistema límbico comprende, está situado debajo de la corteza cerebral, de nuestro cerebro, en la parte de la corteza cerebral aquí en medio, donde está el tálamo, el órgano, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. ¿Ok? Específicamente, esos órganos que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, abajo de la corteza cerebral, no es parte del cerebro, abajo de la corteza cerebral, es lo que va desarrollando esas áreas de nuestra vida. ¿Ok? Específicamente el aprendizaje, específicamente las respuestas emocionales, específicamente la capacidad de la memoria. Cuando uno de estos órganos es afectada, tenemos una desestabilidad emocional impresionante, ¿ok? No todas las personas que están en depresión es porque quieren. Eso es algo orgánico y eso es algo que debemos entender. Entonces, si descartamos, y por eso lo menciono primero, ¿ok? Si tú sientes que eres una persona que constantemente lucha para vencer como hijo de Dios, luchas para vencer esas áreas que tú ya sabes que no compaginan con Dios, con el Espíritu Santo, y no lo logras, puede ser algo orgánico. Entonces, yo te animo a que puedas descartar esa posibilidad. Puedes ir con un médico, comentarle la situación y él probablemente directamente te diga, bueno, tienes que ir con un terapeuta, tienes que ir con un psicólogo, pero también puedes ser luz de algún problema orgánico, ¿ok? El sistema límbico domina esto. Por otro lado, y también es necesario mencionarlo, específicamente sobre encratia,
dominio propio, tiene que ver con el área del psicoanálisis propuesta por Sigmund Freud. ¿Ok? Sigmund Freud fue un psicólogo que desarrolló la teoría de la personalidad. Y específicamente él mencionaba un conflicto que se centraba entre tres sistemas que interactuaban entre sí, entre esa teoría de la personalidad. Esos tres sistemas que interactúan entre sí, ojo, y aclaro, esta es una teoría psicológica, pero una teoría psicológica que nos da mucha luz y científicamente comprobable hoy en día de cómo nuestro comportamiento se desarrolla, ¿ok? Y tiene que ver con el ello, el yo y el super yo. No voy a estar hablando de tecnicismos, solamente quiero mencionarlo para poder entenderlo también, porque esto es algo psicológico. El ello hace referencia a nuestra conducta primitiva, ¿ok? A nuestra conducta primitiva. Y esa conducta primitiva específicamente está haciendo referencia hacia impulsos de agresividad, ¿ok? Impulsos de supervivencia e impulsos de la reproducción sexual. El ello comprende esos impulsos básicos, ¿ok? Psicológicamente, emocionalmente, todos estamos regidos en esas áreas, seas o no seas cristiano. De repente tienes tus momentos de estallidos, agresividad, es normal. De repente tienes ahí actitudes de defensiva, completamente normal. De repente tienes impulsos sexuales fuera de tu estado, por ejemplo, de matrimonio, deseando con tus pensamientos quizás a otras mujeres. Es normal, ¿ok? No te autoflageles, no eres el peor pecador. Es normal. Esto pasa en absolutamente todos, sean o no sean cristianos. Sin embargo, esto es dentro del enfoque biológico, dentro del enfoque psicológico. Ya sabemos que todas nuestras reacciones emocionales están impulsadas por el sistema límbico desde la perspectiva médica, ¿ok? Desde lo biológico. Pero también desde el enfoque psicológico tiene que ver con esa área, ¿ok? Con el ello, con esa parte primitiva de nuestro comportamiento. Pero hablando teológica y espiritualmente, es lo que la palabra de Dios hace mención en esas dos partes como la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Porque la palabra de Dios también habla de eso, específicamente de todo eso. Y eso es lo que la palabra de Dios, o en teología se conoce como naturaleza pecaminosa. En el momento en el que Adán y Eva pecaron en la presencia de Dios, ellos adoptaron una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa es el impulso carnal, y lo describe muy bien Gálatas capítulo 5, cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿ok? Ahí yo después te invito a que lo puedas leer, Gálatas capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne. También hace mención en Colosenses, también hace un poco de mención en Efesios sobre esas áreas pecaminosas específicamente, ¿no? Romanos capítulo 1 habla sobre esa vieja naturaleza que va en contra de Dios. También lo puedes estar leyendo. Pero desde el enfoque espiritual, esa naturaleza pecaminosa, esos impulsos que van en contra del Espíritu de Dios, es lo que Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 6, dice que debemos tener el dominio propio de ello. Entonces, actualmente debemos entender algo, ¿ok? Si descartamos la situación orgánica, entonces tus estados de ánimo son tu responsabilidad. Si descartamos la situación psicológica, donde no hay alguna afectación tanto orgánica, química ni emocional que te lleven a un control de esas emociones, y lo descartamos,
Entonces el problema directamente es tuyo. No seas o sí seas cristiano. Si tú eres una persona de fe que constantemente estás derrotado, puedes descartar esas áreas orgánicas, biológicas, médicas, psicológicas. Y si lo descartamos, entonces tú como hijo de Dios tienes un problema. Y ese problema tiene que ver hacia dónde está inclinado tu corazón. Porque al final tu corazón o tus emociones van a buscar suplir deseos, ¿ok? Y esos deseos son los que la palabra de Dios dice que debes someter. Pero vamos a ser más prácticos, ¿ok? Si tú no eres cristiano, en, yo te invito a que descartes esas dos cosas, el área orgánico médico o el área psicológico. Te invito a que vayas con un terapeuta, te invito a que vayas con un médico, que te puedan ayudar en esas áreas. Pero si tú eres cristiano, tienes la responsabilidad de someter eso. Y te lo voy a ejemplificar como algo bíblico también, ¿ok? Y ahí sí te voy a invitar a que vayas a Primera de Juan, literalmente dale vuelta a una página, le puedes ahí dar vuelta, y una o dos, dependiendo qué tipo de Biblia tengas. Primera de Juan, capítulo 2, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 2. Yo te invito a que lo busques, por favor, búscalo. Primera de Juan, capítulo 2, dice, en la versión que yo tengo, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida o vanagloria de la vida, dependiendo de la versión que tú tengas, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ok? Y termina aclarando Juan. Y el mundo está pasando y sus deseos también. Es algo pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí les va. Primera de Juan es una epístola escrita, ¿ok? Es una epístola escrita a las iglesias. Le está hablando Juan a cristianos, ¿ok? A cristianos de las iglesias. Y una de las cosas que en ese tiempo estaba ocurriendo por el gnosticismo, ese tipo de personas que racionalizaban todo y querían desviar de la fe al pueblo de Dios, era que los impulsaban diciendo, pues bueno, Cristo dijo que iba a volver, pero en lo que viene, pues tú puedes vivir tu vida como tú quieras. Vive en todo lo que literalmente los deseos de tu carne, los impulsos sexuales, los impulsos agresivos, los impulsos defensivos, los deseos de los ojos. Eres una persona que quieres mirar, quieres tocar, hazlo, o sea, date rienda, permite ver lo que tú quieras. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no? Yo quiero una casa que sea más grande de lo que tengo ahorita, yo quiero un carro mucho mejor de lo que tengo ahorita, yo quiero tener muchísimo más dinero de lo que tengo ahorita, y el mejor celular y el mejor computadora, y digo, si tienes las posibilidades, hazlas. El problema es cuando quieres más, 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 porque nunca te conformas. Es adictivo, ¿ok? Es estimulante. Genera en nuestro cerebro muchos químicos que se vuelven adictivos a un comportamiento, ¿ok? El comportamiento inadecuado dentro de la perspectiva espiritual termina siendo una adicción porque es sustentada por neuroquímicos que generan un estado de ánimo de querer más y más y más. ¿Ok? Esto es algo importante, debemos entenderlo desde ese enfoque porque es real, es así. Ahora bien, tú como cristiano debes esforzarte.
y debes darte cuenta en qué cosas estás errando, ¿ok? De qué cosas tu pie ya se cogió, ya dobló, ya se te rompió y estás fallando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y acá hay una receta, por así decirlo. La única manera en la cual tú puedes tener la capacidad, ¿ok? Y el estado anímico, la fortaleza, la disciplina para poder someter como la figura del atleta todas esas cosas que no te convienen y que no suman para poder desarrollarte como cristiano, está enfocado en dos cosas. Y la primera tiene que ver con lo voy a mencionar, no lo busquen, se encuentra en Hechos capítulo 24, versículo 25, ahí lo pueden anotar. El apóstol Pablo compareció contra Félix, un gobernante, cuando ya iba a ser enjuiciado, y este Félix le preguntó, a ver Pablo, coméntame. Y Pablo dijo, bueno, nosotros debemos ser justos para dominar nuestro cuerpo y para dominar lo que nosotros hacemos. En ese momento, Félix le dice, Pablo, ¿sabes qué? Ya no quiero escuchar más, puedes retirarte. Es interesante porque el dominio propio, según esa es ahí en Hechos capítulo 24, versículo 25, es la misma palabra en crate. Y el dominio propio tiene que ver con ser justos, ¿ok? Cuando tenemos la posibilidad de actuar justamente, nuestro sentido de justicia a veces va con castigo. Pero ahí mismo en 1 Juan más adelante menciona que la misericordia prevalece, ¿ok? Ante la justicia. Y la misericordia como un fruto benévolo de conducta. Entonces el dominio propio debe estar basado por la justicia, según Hechos capítulo 24, versículo 25. Segundo, eh, el dominio propio es un acto consecuente, ¿ok? Del conocimiento. Añadid pues a tu fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Ahora yo sé por el conocimiento que tengo qué cosas debo hacer y qué cosas debo evitar. El conocimiento las cosas buenas que quiero lograr y las cosas malas que deseo evitar. Ya lo sé. Puesta en práctica, debe buscar siempre, escúchenme bien, siempre la justicia. Y por último, el dominio propio va a ser una manifestación, ¿ok? Una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Repito esa parte. El dominio propio va a ser la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando menciona, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La palabra templanza en la manifestación de uno de los 9 frutos del Espíritu es encratia. La templanza hace referencia, ¿ok? Hace referencia al dominio propio. El dominio propio es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando tú logras someter tu mente, tus acciones, es porque el Espíritu Santo está obrando, porque tú se lo estás permitiendo. Entonces, volvemos al punto de la primera sesión que tuvimos en esta serie.
Cuando tú empiezas a desarrollar un crecimiento gradual y constante en tu vida cristiana, en la perspectiva de Pedro, tienes que desarrollar en cada proceso la manifestación del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo manifestado en 9 cualidades o características, y una de ellas es encratia. Y encratia hace referencia al dominio propio. Si tú eres una persona, cristiano o no cristiana, que constantemente quieres hacer lo bueno, pero te encuentras con el triste desafío de no poder lograrlo, entonces ahí te doy estos 2 consejos. La primera, tienes que reevaluar si tu fe es genuina, ¿ok? Tienes que reevaluar y considerar si tu fe es genuina. Y segundo lugar, tienes que tener, en terapia lo usamos mucho, una red de apoyo. El escritor de Hebreos lo menciona de esta manera: no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque la percepción que tú tengas de la palabra de Dios es con la que te vas a encapsular y vas a tener limitaciones. Pero el congregarte con otras personas te va a ayudar a tener algo que se llama perspectiva. Y la perspectiva te va a ayudar a entender si realmente te estás desarrollando como un cristiano y entender por qué no logras desarrollar el dominio propio en tu vida. El dominio propio específicamente es un punto en donde la mayoría de los cristianos se quedan estancados, ¿ok? Y no logran la culminación de este desarrollo en la perspectiva de Pedro, que es el amor, porque muchas veces, muchos cristianos, y me ha tocado en decenas y decenas de iglesias, verlo, presenciarlo, hijos de cristianos fieles que pensaban que porque todos nacieron en una cuna cristiana y fueron toda su vida a la iglesia, eran cristianos y no lo fueron. Me tocó un caso muy particular en Nicaragua, en el país de Nicaragua, en Managua, donde una chica, después de tener 12 años de liderazgo como líder de jóvenes, estar apoyando en campamentos, estar en la alabanza, enseñar bíblicamente en un campamento, una fogata, se dio cuenta que no era salva. Yo te invito a reevaluar tu fe. Yo te invito a reevaluar tu conducta. Y yo te invito a que puedas congregarte y reunirte e interactuar con personas cristianas, porque ese es el medio por el cual vas a entender por qué tu crecimiento tal vez está estancado. El dominio propio es algo muy importante para eso. Pero para poder complementar la idea del dominio propio, necesitamos incluir la manifestación del fruto del Espíritu Santo, ¿ok? Sus características involucradas en el dominio propio. Y eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Entonces yo te invito a que la próxima semana puedas reunirte nuevamente con nosotros y puedas estar creciendo juntamente con nosotros en este conocimiento y en esta perspectiva. ¿Ok? En este momento damos por terminado esta sesión. Y si te gustó, dale like. Te invito a que puedas estar compartiendo este video para que otras personas puedan estar entendiendo muchas cosas, muchas áreas dentro de su vida en crecimiento o estancamiento de su vida espiritual. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña oración y terminamos con esto. Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra, seguir estudiando en este crecimiento que debemos tener como hijos de Dios. Ayúdanos, Padre, a que esto pueda ser gradual, pueda ser constante, pueda ser recíproco hacia Dios, Padre bueno, y que en todo esto, este aprendizaje, podamos siempre darte la gloria y la honra solamente a ti, Padre bueno. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para que esto pueda ser cada vez de mayor edificación a nosotros y a otras personas que nos escuchan. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana para otra transmisión de Clínica de Consejería Familiar. Gracias.